En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre del gran yo soy. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado todos estos días que no nos hemos visto? No he subido un video más. ¿Y cómo han estado durante todo este tiempo? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué cosas buenas han sucedido? ¿Y qué cosas malas han sucedido? En mi vida puedo decir que ha habido de todo. Unas guerras espirituales, naturales también. Cómo comportarme entre una persona natural y una persona espiritual. Cómo el Espíritu Santo no lo abandona a uno y le revela las cosas que suceden. Y uno se pregunta, o yo me pregunto, ¿cuál debe ser mi posición como cristiano? ¿Cuál debe ser mi posición como hijo de Dios? Yo estoy convencido de que el mañana no está prometido para nadie. Y no lo digo por la pandemia, no lo digo por eso. Lo digo porque escrito está en la Biblia. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Y yo sé que cuando yo le hago esa pregunta al Espíritu Santo y a Jesús diariamente, a veces yo no se la hago cómo estoy yo, ni cómo yo me siento, ni qué va a pasar de mí, ese día, sino que pregunto cómo están las personas, cómo están mis amistades, qué hay de ellos. Y empiezo a verlos en mi memoria y a pasarlos uno por uno, o los que puedo, algunos que se me olvidan, otros que no. Y a medida que van pasando por mi mente, le pido a Jesús por ellos. Jesús, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Padre, perdónalos. Y puede que no estén cometiendo ningún pecado, que no estén haciendo nada. Pero el simple hecho de pedirle perdón a Jesús por ellos, creo que estoy ayudando. Porque eso mismo dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Pero ahí había mucha gente que estaba observando nada más, que no estaba maltratando a Jesús, que no estaba poniéndole los clavos, que no eran romanos, ni era el Sanedrín, ni era nadie, nada más eran puros observadores. Pero no hicieron nada para ayudar a Jesús. Lo aceptaron como algo más natural en la vida. Durante sus 3 años de ministerio, 3 años y medios, Jesús lo que hizo fue confrontar con el nuevo mensaje, con las buenas nuevas, todo lo que el Sanedrín o todo lo que los sacerdotes en un momento dado sabían, porque estaba escrito en la ley o en la parte del Antiguo Testamento. Y él lo que hizo fue decir que muchas de esas cosas ya no eran así, ya no son así. Y entonces, cuando llega el Espíritu Santo
ese día de Pentecostés, 10 días después que Jesús asciende, las cosas cambian. Se para, se pone de pie un Pedro y dice, no estamos llenos de mosto. Mosto significa que de alcohol, porque los que estaban afuera veían cómo se comportaban los judíos que estaban en esa casa, en ese lugar. Y él dijo, esto fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dijo Pedro. Y empezó a hablar de Jesús. Empezó a decirle al pueblo de Israel lo que le habían hecho a Jesús. Y empezó a decirles al pueblo de Israel, a recordarles al pueblo de Israel que muchas de esas cosas estaban escritas ya. Y que el mismo Dios había estado con ellos y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Empezó a decir Pedro. Y en medio de esa conversación, que es el capítulo 2, dice que enfrente de él habían como 3,000 personas y 3,000 personas se bautizaron, creyeron y ya se le llamaban cristianos. Ellos se bautizaban por Jesús el Cristo. Sin embargo, hay algo que me gustaría decirles que es el mensaje de hoy. ¿Qué hacemos por nuestros hermanos? ¿Qué hacemos por nuestras familias? ¿Qué hacemos por ellos? Y el primero que tiene que hacerse esa pregunta soy yo. ¿Qué hago yo por mi familia? ¿Qué hago yo por mí? ¿Qué hago yo por Jesús? ¿Qué hago? ¿A dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? Porque fuera del área de donde yo estoy, o puedo ver, o puedo sentir, están sucediendo cosas que por más que la gente no lo cree así, nosotros los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y nos dice. Por eso es que la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no salga a la luz, que no salga a flote. Eso es lo que dice. Creo que el Evangelio de Marcos está, no hay nada oculto que no salga a la luz, que no salga a flote. Entonces, empieza ese movimiento a crecer. Empieza ese discipulado a agrandarse, a crecer. Entonces, viene la palabra y dice, son muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. Esta tarde tuve una conversación así leve y creo que hay una pequeña equivocación. Cuando Jesús habla sobre Lázaro y el hombre rico, Lázaro, el hombre rico, le dice que estaba en el lugar de tormento. Está lloviendo, por eso es que a lo mejor no me oyen bien. Qué delicia, qué rico ver llover. Yo sé que llover en otros lados es un problema muy grande. Acá también, cuando hay esas inundaciones y eso.
Este lugar antes se inundaba increíblemente. Esperemos que no se inunde el día de hoy. Sin embargo, cuando nosotros vemos a ese hombre rico, que todo se le había dado en la tierra, pidiéndole a Abraham que le dijera a Lázaro, que le dijera a su familia, que cambiaran la forma de ser y de comportarse, Abraham le dijo: no, eso no puede ser posible. Permíteme a mí que yo salga de aquí y vaya a decirles a mi familia. Y Abraham le dijo: eso no va a pasar. A ti se te dio todo en vida y a Lázaro no. Eso me dejó pensando, y no es el único momento en el cual me deja pensando, porque yo siempre que medito sobre los evangelios, acostumbro a hablar sobre los evangelios y decir que estás haciendo algo por alguien y de qué manera estás haciendo algo por esa persona. ¿De qué manera lo estás haciendo? Porque Jesús sabe cuáles son las intenciones tuyas y no te va a ir bien, no me va a ir bien, no nos va a ir bien. Por eso es que dice: perdóname, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que están haciendo. Un día de un mensaje diferente, un día para decirte: estás haciendo algo por ese familiar tuyo, estás haciendo algo por alguien, estás dando no de lo que te sobra, ¿no?, sino de lo que tienes. En realidad estás dando algo, porque todos estos mensajes bíblicos son nada y exclusivamente para en búsqueda de la salvación, en búsqueda de honrar el nombre sobre todo nombre, la búsqueda de honrar y que no creas que el disgusto, porque la palabra de Dios dice que no caiga el sol, que no se oculte el sol, y con él también tu disgusto se vaya. Tenemos una Biblia tan llena de maneras de vivir tan diferentes, sin irnos al Antiguo Testamento con Salomón sobre el libro de Proverbios y Lamentaciones, de lo que le pasó a él. Ahí lo tenemos también, el libro de Proverbios y Lamentaciones, que son dos libros que escribió Salomón sobre lo que le pasó en su vida como rey. No, estamos hablando de lo que Jesús nos dejó a nosotros como una mejor calidad de vida. Y yo te invito, pasa que esta bulla y esta cosa, a que te leas los evangelios. Lee los evangelios. Yo te pido de todo corazón que leas los evangelios y tengamos una mejor calidad de comportarnos. Y lo digo hasta por mí. Yo, cuando me preparo o cuando vengo enfrente de ustedes, yo me veo mi camisa, me veo mi suéter. Lo único que hago es que me paso un poquito de cepillo. Ahora tampoco quiero estar andrajoso enfrente de ustedes, pero yo sé que
La palabra es: ¿has hecho algo a favor de alguien cercano, familiar, que haya sido de utilidad? ¿Le has dicho tan siquiera los buenos días? Jesús te siga bendiciendo. Mira que nosotros te amamos. ¿Qué necesitas? Te van a decir que necesitan la bolita del mundo, pero les puedes dar un molde de pan, con pan, o puedes hacer algo de bienestar para cada uno de ellos. Y la Biblia dice que Jesús te lo va a recompensar rebosadamente. Así que en el nombre poderoso de Jesús me despido de ustedes en esta tarde. Me lo siga bendiciendo ricamente y nos vemos en la próxima, en una posición diferente, en una situación diferente, porque siento de que es el momento en que tenemos que ponernos más serios con la palabra del gran yo soy y de Jesús, porque es necesario que conozcamos esa otra parte espiritual que en realidad creemos conocerla, pero no la conocemos. Ni yo tampoco. En el nombre de Jesús, me lo siga bendiciendo. Amén.